Muy buenas noches. En primer lugar, agradecerles buenas noches. En primer lugar, agradecer a los organizadores de este importantísimo evento por la invitación. Me siento un poco extranjero en un país de gente tan culta y de tanta especialización en la obra de don Eduardo Eyilson. Yo voy a dar mi testimonio de lector enamorado de Eyilson y de Pound, y lo que he podido colegir de las lecturas que durante años he realizado de estos dos poetas a los cuales admiro mucho. El exilio físico entre los escritores constituye la mayoría de las veces la realización material de una distancia que el propio acto de escribir ya ha iniciado de manera espiritual. Esto es así, pues, ¿qué otra cosa es sino escribir textos literarios? ¿Acaso no es escapar de una realidad imperfecta o acosadora, la estrategia de la huida a fin de crear un mundo propio en el cual podemos refugiarnos? Este exilio propuesto por la escritura es compartido por los lectores, que se acoplan a estas obras y deciden así la existencia de esos otros universos, de ese exilio inaprehensible pero real propuesto por la escritura. Las razones que llevaron a Jorge Eduardo Eyilson y a Ezra Pound a vivir sus respectivos exilios en Italia fueron distintas, aunque con aristas que se rozan. Ellos vivieron un ostracismo voluntario, aunque de distinto cariz. En ambos acaece una razón coincidente: el deslumbramiento que la cultura italiana produjo en sus estados de ánimo. Pero hay que marcar también la discordancia. En Eyilson primó una razón puramente estética, mientras que en Pound influyó además una avenencia de carácter político. Cuando en 1948 Eyilson parte a París, tenía 24 años, pero ya había obtenido el Premio Nacional de Poesía por Reinos y el Premio Nacional de Teatro por Maquillaje. También acababa de realizar su primera muestra como artista visual en la Galería de Lima junto a su amigo, el joven Fernando de Cislo, a quien le unía una gran amistad y con quien compartían un atelier para trabajar. La crítica había saludado con buen ánimo aquella muestra. Para entonces no era un principiante ni un desconocido para el medio cultural limeño, a pesar de su juventud. Las razones de su partida las ha dado el propio poeta peruano en su novela Primera Muerte de María, escrita en su época como residente en Roma. Allí dice: cuando salí del Perú rumbo a París, tenía algo más de 20 años y mis intereses más urgentes, mi única pasión, eran la poesía, el arte, la literatura. París, en 1948, en plena posguerra, era una urbe trágica y deslumbrante, un inagotable manjar para los sentidos en un mar de inteligencia. Yo viví entre precarios café creme y cuadros de Picasso, entre Rimbaud y Charlie Parker, existencialismo y blue jeans. Fueron años de aprendizaje irreverente, de privaciones materiales, de descubrimientos importantes. Quedan claras las causas que lo llevan a migrar. No es un acto de desarraigo existencial, aunque pudo primar la luz que emanaba entre los intelectuales de entonces la ciudad de París y cierto hartazgo de Lima, pese a que ésta lo habían reconocido precozmente. Por otra parte, el poeta obtuvo entonces una beca del gobierno francés y en mérito a ello es que viaja. A Eyilson, en verdad, y como se verá en la elección de su destino final, Italia, es el país que copa sus expectativas.
Las razones son aquí también de índole cultural, pero confluye cierta fulguración en su horizonte y su gente. El poeta llega a Italia en 1951, luego de un viaje a Ginebra el año anterior. En un artículo que publica en 1955, Saber existir, da cuenta de aquella elección diciendo: mi amor a Roma es, en este caso, maestro de mi existencia actual. Por otra parte, yo no viajo de un sitio a otro cuando quiero, ni hago lo que me parece. En una palabra, me debo privar de todo cuanto no sirva a alimentar mi amor por esta ciudad. Vivo con la máxima sobriedad y en una continua tensión que no hace sino valorizar cada vez más profundamente los verdaderos alcances de mi pasión. Esa pasión era su creación artística, que, como confiesa, le ayuda a sobrellevar las penurias de carácter doméstico. La atracción que Eilson siente por Roma se trasladará luego hacia otras regiones de Italia. Una de esas es Cerdeña. En 1990 escribe en el suplemento Lundero un artículo: Cerdeña, paraíso de piedra y silencio, donde dice: la primera vez que visité la isla de Cerdeña fue en la primavera de 1963 y fue una suerte de fulguración, semejante a mi llegada a Roma muchos años atrás. Desde entonces no dejé de volver a la isla todos los veranos y hasta una parte de la primavera y el otoño. Pocos lugares de la tierra poseen tanto esplendor natural unido a un pasado tan rico y complejo. El paisaje amable nutre su espíritu y entra en concordancia con lo que al parecer no hay hoy Lima. No solo es un encanto de carácter físico, sino que esta se traslada a su ser interior. En 1988, Hugo Salazar y Renato Sandoval le realizan una entrevista e indagan por las razones de aquella lejana decisión de emigrar. Salazar y Sandoval le preguntan: en una entrevista que hacían en 1957, te preguntaba cuál había sido el objeto de tu viaje al extranjero, y tú, a la sazón, con 10 años de experiencia europea a cuestas, respondiste: sobre todo para poner un poco de orden en lo que nosotros llamamos cultura, para luego olvidar la cultura y poder después vivir en paz conmigo mismo. ¿Finalmente alcanzaste la paz?, le preguntan. El poeta le responde: bueno, en realidad no sé qué decir. Me imagino que sí. Recuerdo, eso sí, que los tiempos previos a mi partida fueron difíciles. Todo en mi vida era caos, confusión, hastío, hasta que gané una beca a Francia y me fui, pensando que muchas cosas irían a cambiar, y así fue, solo que no resultó tan fácil como algunos podrían imaginar. Y así fue. Empezaba para mí una etapa diferente, no por nueva, menos dolorosa que la anterior. Quizá ese pequeño caos era el que suelen sentir los creadores jóvenes, que ante el asombro de una carrera seria en la creación buscan un punto de partida para construir su camino. ¿Qué obliga al poeta a persistir en Roma a contrapelo de estas dificultades? Seguro que varios aspectos, pero él dio algunos, como cuando le contesta a Salazar y Sandoval: ahora sí, me fui a Europa y estudié muchas, tal vez demasiadas cosas. En Roma, en los años 50, por ejemplo, estudié 2 años dirección cinematográfica. Por aquella época estaba metido mucho en el cine y en mi cabeza todo era cine y cine. Ahora, en cambio, ni siquiera voy a una matiné. También hice teatro. Además, incursioné en la fotografía, de la que no obstante, poco a poco me fui alejando para buscar otras formas de expresión. Es claro, Eilson comenzó a madurar en una ciudad que no era la natal y aprendió a quererla y guardarle gratitud. La otra, Lima, la costa, quedaba por el momento atada a su memoria.
Mas hay otras causas que lo retendrán en Roma. Ya mayor, maduro en su razonar, le confiesa a su amiga Marta Canfield en una entrevista llamada Roma, vista, evocada y cantada, otro diálogo con Jorge Eduardo Emerson, los años 2006, publicada en Seattle, que le pregunta: cuando dices Roma, ¿qué imagen de la ciudad predomina en ti? Emerson señala la conmoción cultural que le significó su arribo a esa ciudad. Cito: los extremos. Me explico mejor. Lo que más me emocionó cuando llegué a Roma fue el extraordinario contraste entre la ciudad clásica, antigua, de la que quedan importantes vestigios, y de la ciudad moderna, que vive y palpita al unísono. Emerson sintió una conexión sensorial inmediata entre sus instintos creativos y la ciudad que se le había. Continúa su respuesta: en Roma me pareció casi vivir mis propios versos, mis propias imágenes, mis propias visiones. Roma se me presentaba como un fastuoso poema sin tiempo, en ruinas, pero vivo y rebosante de humanidad. Algo así como la suma de todo el esplendor y toda la locura del Occidente, pero también de toda la humanidad. La fascinación que ejerció en mí fue total. Difícil tratar de dar con todas las conexiones que operó Roma en el espíritu del poeta para capturarlo por siempre, sobre todo cuando no está aquí para confrontar nuestras intuiciones. Emerson agregó entonces una cosa más a Canfield: sentí como si siempre hubiera vivido allí, como si finalmente me encontrara en el centro de todo, y ya no se trataba de un poema o una obra de arte, sino de una realidad que vivía día tras día, codo a codo con los romanos. Recuerdo innumerables detalles de mi vida cotidiana de entonces, los sinsabores y los goces compartidos con personas que apenas conocía, pero que de inmediato sentía como amigas y a veces hasta como familiares. Tenía la maravillosa sensación de poder contar con millares de amigos y hasta con una enorme familia. Ese sabio don de los romanos para adoptar de inmediato a algunas personas no lo he encontrado en ninguna otra parte. Señala: la ciudad, la gente, una sensación de pertenencia es la que termina por atarlo entonces. Emerson crecía biológicamente y en su ser interior se fundaba un lugar para vivir. Pero ocurre que el poeta alguna vez había escrito que Lima no era una ciudad para vivir, sino un lugar ideal para morir. Los entrevistadores le preguntan por esa afirmación. El poeta dice: es cierto que alguna vez dije eso, pero no hay que tomarlo al pie de la letra. En todo caso, no es peyorativo decir que es buen lugar para morir, porque en principio es un hecho que todos vamos a morir algún día, y qué mejor lugar para hacerlo que en la tierra natal. Y tampoco es cierto que Lima me resulte insoportable y del todo antipática. Si algo añoro de ella, es más bien ese lado suyo, cálido y salobre como la arena. Un calor, un recuerdo de juventud, los amigos, el saberse querido por algunos. Sin embargo, me fui muy joven y en el fondo no he sabido lo que es vivir en Lima, aunque siempre he estado indirectamente en contacto con ella a través de terceras personas. Más adelante, en 1995, Marta Canfield, amiga y estudiosa de la obra del poeta y artista visual, me pregunta sobre tu gran historia de amor-odio con la ciudad natal, por Lima. ¿No quisieras añadir nada? Emerson no elude la respuesta y afirma: no, creo haber dicho ya lo que tenía que decir al respecto. No tengo ninguna otra razón, más o menos privada, que justifique ese sentimiento, que yo no definiría tan drásticamente. La verdad es que no amo, pero tampoco odio Lima. La quiero mucho solamente, y sé que ella me quiere, pero sucede que somos incompatibles.
Por otro lado, viviendo en Europa, he terminado por descubrir el Perú y darme cuenta del enorme daño que Lima le ha causado. Y el Perú es para mí mucho más importante. Lo llevo realmente en el corazón. Frente a esa realidad que tanta y tan terrible violencia está provocando, mis relaciones con Lima me parecen francamente secundarias. Esto es lo que hay que tener presente en el poeta. Su alejamiento de Lima termina por ser un sentimiento borroso que con el tiempo se olvida o desaparece, tan venial como pudo ser en su momento. Nunca fue, pues, una disputa que diera para mayores. Fue solo una aventura, un viaje que acabó por definirle su lugar de residencia. Es claro entonces que no odiaba Lima. Todo quedará sumamente claro cuando identifiquemos el posterior trabajo visual del artista. Su torsión y anudamiento de telas lo llevará a confrontar esa abolición con un recuerdo íntimo pero firme, su reconocimiento de ser peruano y la denominación de dos segmentos de su obra como paisajes infinitos de la costa del Perú y luego los Picos. En su obra nunca desaparece el país, la costa, la cultura Paracas como un signo de identidad. Eilson nunca volvió físicamente al Perú, salvo de visita, porque tuvo una obra que lo mantuvo cerca. Su otra patria presente se encontraba en su creación, sobre todo la visual, y en la ciudad física donde vivía encontró su última y bienhechora atadura, Miquel Mulassa. El artista apuñalado vivió el resto de su vida. Esa fue la atadura definitiva. En su escrito Diálogo con Michel señala cómo actúa esa razón. Michel me ofrece un poco más de vino en mi copa casi vacía. En la mesa, un gran ramo de lirios silvestres emana un delicado perfume. Los pájaros comienzan a llegar a sus nidos y entre cantos y revoloteos se arremolinan en la parte alta de los laureles, preparándose para el reposo nocturno. Yo siento claramente la infinita armonía del instante. Una dichosa armonía lo embargaba para entonces y esta duró para siempre. No es una invención entonces la penetrante observación que Canfield le propusiera a su amigo en su entrevista a Hablar con Eilson de 1995. Dice ella: después de Habitación en Roma y de las dos novelas El cuerpo de Giuliano y Primera muerte de María, en donde 4 ciudades constituyen la base misma de la obra, París, Roma, Venecia y Lima, creo que ha sido dejando de lado toda referencia geográfica, situándote en una especie de espacio ideal, cada vez más abstracto y puro. ¿Estás de acuerdo? El poeta responde certeramente: pues sí, es verdad, tu afectuosa atención y tu sensibilidad poética me está obligando a poner al día una parábola de vida y de trabajo en la que en realidad no pienso nunca, quizá porque el tiempo transcurrido no me pesa. Es cierto lo que dices, y es más, han ido desapareciendo no solo los referentes geográficos, sino también los históricos, anecdóticos, psicológicos, sociales, literarios y demás. Para entonces, su mimetismo con Italia era una indisoluble realidad. Ezra Pound, según hace notar Hayden Carr en su ensayo La poesía de Ezra Pound, abandonó los Estados Unidos en enero de 1908, viajando en un vapor de transporte de ganado hasta Gibraltar y de allí a pie hasta Venecia. Pound, señala Carr, había manifestado que iba a Europa con el propósito de reunir material para una tesis de Lope de Vega, pero ya en aquel momento él debió saber que ese viaje sería mucho más que un peregrinaje académico. Allá publicó su primer volumen de poesía, Alumne Spento, en Venecia, a los pocos meses de llegar. El texto poético, especula Carro, probablemente no hubiese encontrado casa editorial en Estados Unidos ni la acogida
que el poeta esperaba. La unión espiritual entre Venecia y el gran bardo norteamericano en el pensamiento de Carro se produjo con la publicación de Album Spectrum. Fue en realidad, sostiene el ensayista, una manera de anunciar a las pocas personas interesadas un manojo de sus antiguas relaciones en Pensilvania y quizás 3 o 4 de los norteamericanos que vivían en Europa que renunciaban a los Estados Unidos. Pound, siguiendo esta línea de reflexión, utiliza su obra para aceptar algo que venía buscando tiempo atrás. Continúa Carro. De ahí que no puede decirse que el exilio de Pound fuera del todo involuntario, pero al mismo tiempo es preciso destacar que antes, como estudiante y después como exiliado, él siempre siguió su propio camino individual. La actitud de Pound hacia los Estados Unidos siempre fue la de una decidida apostasía, aunque nunca una total renuncia. La distancia que el poeta puso entre su obra, su acto creativo y su país no fue del todo radical. Sin embargo, Pound permaneció en el extranjero, pero mantuvo su ciudadanía norteamericana. Dice Carro, durante 40 años fue un norteamericano que vivió al otro lado del océano, pero siempre se mantuvo informado acerca de todo lo que ocurría en su país y nunca vaciló en decir lo que pensaba acerca de sus asuntos. Siempre se consideró a sí mismo un auténtico yanqui, y si sus críticas desde el extranjero fueron con frecuencia amargas, nunca fueron meramente vituperadoras o incendiarias. Fue su ideología sobre temas económicos y de construcción del Estado norteamericano el que lo llevaría a acentuar su distancia de su país. Las teorías económicas de Pound terminaron por colocarlo en una situación por demás comprometida. Su aceptación de algunos de los aspectos del Estado corporativo fascista, dice Carro, lo llevaron a creer que Mussolini era amigo de los poetas y en verdad poeta y hacedor por derecho propio. Semejante desvarío, señalamos nosotros, en un hombre que pensaba la realidad poéticamente, sin el pragmatismo o el asidero de los políticos de profesión, le costaría caro. Es conocida la razón por la cual Pound rompe con el gobierno de su país en plena guerra y termina entre los pardos trajines ideológicos del fascismo, al cual nunca llegó a dirigir totalmente. Richard Robert, en su escrito El caso Ezra Pound, explica la evolución del pensamiento del poeta en esos años. Dice, era previsible que Pound elegiría un medio puramente mecánico, la reforma monetaria, para corregir los males de la sociedad. Entonces descubrió a Silvio Gesell, un alemán excéntrico que había comprobado que las tasas de interés no guardaban relación lógica con la expansión económica. Los usureros fijaban las tasas de acuerdo a la capacidad de rendimiento del mercado. ¿Quiénes eran los usureros? Los principales eran obviamente los grandes banqueros internacionales. De allí Pound dio el clásico salto hacia el antisemitismo. Robert también hace notar que un poco antes se había dejado seducir por la idea del Estado corporativo en Italia y da una interpretación de esto. Era evidente que a Pound le gustaba su grandiosidad y aún los más cómicos desbordes verbales de Mussolini en nombre del orden. Su gran erudición clásica, su admiración por el pasado de la cultura europea, sobre todo la francesa e italiana, fue el gancho que la llevó a caer en el desborde de los pensamientos de los camisas negras. Por eso Eugenio Montale ha aventurado en su escrito El tío es, que Pound quizás veía en Italia una fuente que alimentaba no tanto su curiosidad de erudito, sino su deseo de excitantes culturales. Pero su actitud, la base de su exilio, primero voluntario y luego forzado por la guerra y la mala interpretación que de su ideología hicieron los funcionarios gubernamentales de su país, nunca fue la de traidor. Carro acota que cuando estalló la guerra,
intentó Pau volver a los Estados Unidos en el último barco que salió de Génova, pero no pudo hacerlo por ciertos inconvenientes burocráticos que lo pusieron en el consulado norteamericano. Pau se quedó entonces en Italia. Es más, Pau, viendo el mundo a través de la poesía y del complejo pensamiento que la produce, distante de la del político o del mero oportunista, nunca creyó estar traicionando a su país con las transmisiones radiales desde Italia, donde se dedicaba principalmente a combatir la usura que él creía se había instaurado en su país. Carl dice que el propio Pau cree que no está enfermo y que no es un traidor. Afirma que las transmisiones no estaban dirigidas contra los Estados Unidos, sino tan solo contra el gobierno en el poder. La conexión espiritual entre Roma y el poeta la ve José Donoso, que en su artículo El poeta enjaulado indica: hace un año o más que ya no escribe. Dicen que cuando visita Roma cambia mucho, revive, se pone locuaz y sociable, y goza con salir de paseo con sus amigos. Siempre fue un desarraigado de su país. La falta de un pensamiento práctico de Pau, es decir, carente de algún fin utilitario, lleva al poeta a transitar entre dos mundos, el estético y el político, sin darse cuenta cabal de su profunda diferencia. Las pruebas para acusar a Pau de traidor resultan inconsistentes. Las transmisiones radiales que le motivaron la acusación de traidor en un momento cuando su suicidio ya no solo era espiritual, sino que material, eran poco inteligibles. Van O'Connor, en su ensayo Ezra Pound, hablando de las a veces incoherentes transmisiones de Pound por la radio italiana, que eran más bien exultantes antes que hechas con una rigurosa coherencia lógica, afirma: las transmisiones eran en verdad tan incomprensibles que en cierta ocasión el gobierno italiano cortó a Pau la palabra por sospechar que estaba enviando mensajes cifrados a los Estados Unidos. O'Connor nos llama a ver el pensamiento de Pau, que le lleva a distanciarse de su país y buscar el exilio, desde uno de sus libros. Dice: la actitud de Pau con respecto a los Estados Unidos puede verse en Patria Mía, libro escrito en 1913. Este sirve para arrojar nueva luz sobre lo que fue la carrera de Pau en los años que siguieron a su descomposición. Allí se dedica a dar consejos a Norteamérica. Por ejemplo, las modificaciones que debieran introducirse en los colleges y en las escuelas de graduados. Pau lo que censuraba era que los americanos estuviesen obsesionados por el dinero y por la adquisición de bienes materiales, al punto que escribía: nuestra política ya no es sino una rama de los negocios. O'Connor también hace notar cómo ocurre esta simbiosis de pensamientos en Pau, decisiva para explicar su exilio. Dice: en 1923, Pau y Hemingway hicieron juntos un viaje por Italia, visitando los campos de batalla. Hemingway le explicaba la estrategia de Segismundo Malatesta, soldado de fortuna en el Renacimiento. Este viaje fue el origen de la decisión que Pau tomó de vivir en Italia, mientras que Malatesta encontró un nuevo héroe susceptible de ser glorificado en sus cantos. Pau, siguiendo un impulso romántico, pues admiraba a este curioso personaje. En muchas partes de la obra de Pau, sin embargo, como en los cantos, es donde él muestra una guerra declarada con Norteamérica, con su cultura y sus universidades, pero especialmente con su sistema
económico y bancario. Las otras vinculaciones que llevaron a Pau a trasladarse a Italia están en el espacio de la cultura, quizás su primera elección y el motivo central. Pau, en el arte de la poesía, da la pista de esa fascinación. Escribe: he encontrado en el arte de Arnaud Daniel y Guido Cavalcanti esa precisión que he hecho de menos en los victorianos, esa presentación explícita, sea de la naturaleza externa o de la emoción. Más adelante, en el mismo libro, el poeta da otras muestras de su admiración por la cultura italiana, hablando de los libros que le eran necesarios para orientarse, para valorar cualquier trozo de literatura, y que son muy pocos, en donde cita a Filetas, todo Calímaco, dice Pau. Podemos suponer que los romanos añadieron cierta sofisticación. De todos modos, Catulo, Ovidio, Propercio, todos nos dan algo que no podemos encontrar ahora en los autores griegos, señala. Reafirmando su conexión estética con la cultura italiana, en otra parte del mismo libro hace notar su preferencia por la poesía de Dante y su Divina Comedia. En referencia al paso de esta cultura por su propia obra, Céferis ha mencionado: los cantares tienen muchas relaciones con el mundo florentino. Primero el título, la introducción, el hilo de los muertos y sobre todo la gran cantidad de personajes y de anécdotas. La afinación espiritual entonces con la producción poética del país elegido, donde llevó a cabo su exilio, es evidente. Fue su amor y el inicio de su perdición. Muchas gracias por su paciencia.